de dos variables. Esta es una pregunta simple, es para que la leas. Obviamente que como es una múltiple choice, bueno, tiene que haber pequeñas diferencias o variaciones entre una definición y otra. Entonces dice, es el conjunto de todos los puntos del espacio. ¿Qué te parece a vos? Si estamos hablando de dominio, ¿serán puntos del espacio? No, 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 no. No, obvio que no, entonces la descarto. Segundo, es el conjunto de los planos para el cual f de x es un número real eh, definido con x como variable independiente y como variable dependiente. ¿Y es variable dependiente una función de dos variables? ¿Es dependiente? No, profe, es dependiente en funciones de una variable. Claro, en este caso, si vos te fijas, tanto x como y son las coordenadas de un único punto. O sea que ambas son coordenadas, perdón, son ambas son, justo estaba admitiendo, disculpe, son variables independientes, es decir, la segunda es incorrecta. La tercera dice, es el conjunto de los puntos del plano para los cuales f de x está definido, y fíjate que acá dice f de x y es un número real definido con x y variables independientes. Fíjate que acá, primero, vos estás diciendo que es un punto del plano, o perdón, son los puntos del plano, los cuales es correcto, o sea, el conjunto de los puntos del plano XY, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de dominio, para los cuales el valor de la función es un número real definido, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el número z, al valor de fxy, y xy son variables independientes. Si vos te fijas en la segunda, decía con x independiente e y dependiente. Eso ocurre, como decía el compañero, para para funciones de una variable. En cambio, x e y acá trabajan como variables independientes, es correcto. Después dice, es el punto del plano xy para el cual f de x es un número real definido. Dice, es un punto del plano. No, no es un punto, es el conjunto de los puntos del plano en el caso del dominio, ¿no es cierto? O sea, no es un punto, es un conjunto de puntos. Que el dominio pueda ser un punto de otra cosa, pero es un conjunto de puntos, o sea, es la definición general. Bueno, ninguna de las correctas. Obviamente que acá la correcta es que es la número 3, que es el conjunto de los puntos del plano, para el cual f de x es un número real definido con x e y variables independientes, ¿no? Esa es la correcta, ¿sí? Vamos a esta. Si vos te fijas acá el denominador, ¿qué tiene? Sí, ya te escucho. Sabes que se escucha muy mal, no sé si alguien me está hablando, yo lo escucho como muy lejano. Bueno, ¿Hay profe, alguien que creo me... que no había hablado nadie. Ah, bueno, dale. Vamos a la segunda. En la segunda, fíjate, ¿qué es lo determinante que debes evitar, que no debes tener? ¿Qué es lo determinante acá? Que alguno de Que esos dos se haga cero, profe, porque tengo una claro, multiplicación ahí en el medio, en ¿no? realidad, claro, en realidad, el planteo es que y no puede ser igual a dos veces el seno de x, porque si son iguales, te va a dar cero el denominador. ¿Me explico? Es decir, a ver, vamos a escribirlo acá. Esto no puede ser igual a cero. No puede ser igual a cero. Es decir, que y tiene que ser distinto, no puede ser igual a qué? A 2 por seno de x. ¿Sí? Ahora, si vos te fijas, el seno de x en una función general, en una función común, ¿entre quiénes y quiénes varía, chicos, el seno de x? Yo quiero graficar el seno de x. ¿Entre qué valores y qué valores Entre puede? 1 y -1, profe, Claro, entre 1 y -1. Pero acá el seno, fíjate que está premultiplicado por quién. por 2. Entonces, acá lo que voy a tener que evitar es cuando, digamos, en este caso, va a variar entre 2 y -2, porque si este bien varía entre 1 y -1, como está premultiplicado por el 2, ahora vamos a tomar cuando varía entre 2 y -2. En conclusión, y no tiene que ser igual a esta función. No tiene que ser igual porque si no ocurre esto y esto hace que no tenga solución. Si vos te fijas en la gráfica de... Para porque siguen entrando chicos. Si vos te fijas en la gráfica, lo que yo busco es
esta función de acá, porque es la que corresponde para una función seno. Primero, estas funciones de acá están entre 1 y menos 1, la primera. No puede ser porque tienen que estar entre 2 y menos 2, las que exceptúen. Esta de acá no es una seno. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, la función seno de 90 es máxima. O sea, la cresta tiene que coincidir con el eje este. No sé si me entiende lo que les estoy diciendo. La cresta de la función siempre coincide con el eje y en la función seno. ¿No es así? Sí, 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 te Acá, entiendo. acá, fíjate, tampoco ocurre, digamos. Ocurre eso, perdón, acá tampoco se da. Lo que se da acá es que va a 2 y a menos 2 y es la función correcta, ¿sí? Es la función que queda como correcta esta de acá. Va entre 2 y menos 2. Esta es entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1, y esta que es más abierta, que es entre 2 y menos 2, es la que queda como correcta, ¿sí? Para que voy a sacar esto. Esta de acá, vos tenés dos condiciones que van a hacer que exista esa función. La primera condición es esta de acá, que te dice que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser más chica que 9, ¿no es así? O sea, 9 al cuadrado, es decir, el radio al cuadrado es 9, por ende, el radio es 3. El radio es 3, ¿sí? Pero por otro lado, acá tengo otra condición, y que es que y no tiene que ser igual a quién, a 2x, ¿sí? Eh, o bien y no puede ser no puede ser mayor que 2x, o sea, tampoco puede ser mayor que 2x. ¿Por qué? Porque si es mayor que 2x, prevalece el signo negativo, y sabemos que el logaritmo de algo negativo no tiene solución, no existe el logaritmo de algo negativo. Entonces tampoco puede ser cero, por eso va la opción de igual. ¿Por qué? Porque el logaritmo de cero tampoco tiene solución. No es como la raíz que sí tiene solución, la raíz de cero. Entonces lo que voy a buscar acá es una recta. Vamos a buscar acá una recta. Esa recta es la recta y más igual a 2x, es una recta dependiente 2, ¿sí? Que si la vemos es esta recta acá. Esta es la condicionante, y la otra condicionante, lo que está dentro de la raíz, es este semicírculo. Acá no, porque fíjate que acá hace una figura rara, lo cual esa figura no la puede hacer. Esta de acá, de abajo, tampoco, porque no tiene la parte, esta de acá, que la da la raíz cuadrada de esta función. Y esta de acá tampoco, porque solamente aceptamos la positiva, no la parte negativa. Y no tenemos la recta condicionante, la recta esta que es la que acabo de marcar acá, que es esta recta de acá. Esa recta, para que ustedes la vean, para ver, vamos a poner ahí, para que se vea la recta, es la recta que está dentro del logaritmo, y si este es tu plano XY, que es el del piso, vos pensás que estamos viendo, ¿no es cierto? Acá estamos viendo en perspectiva, mientras que acá estamos viendo desde arriba, es decir, estamos viendo el plano en sí. La recta igual a 2x es una recta tal como esta, dependiente positiva, ¿no? De modo tal que cuando y es igual a, para y igual a 0, x es igual a 0, por ejemplo, si x vale 1, y es igual a 2. O sea, más o menos, para que ustedes se den una idea, para y igual a 1, para y igual a 1, esto es igual a 2. O sea, bueno, yo no tengo mucha perspectiva, pero debería ser un poquito más parada. Bueno, como y tiene que ser, como 2x, digamos, tiene que ser más grande que todo esto, lo que vamos a tomar es, bueno, en este caso, vamos a tomar todo el sector donde se da esta relación que sea positiva, ¿cierto? Tiene que ser positiva para poder, para que lo que me quede dentro del logaritmo sea positivo, ¿no? Sea positivo, ¿sí? Acá yo tengo abierto un GeoGebra para que vean, por ejemplo, a ver, déjame que lo ponga. Esta es la función anterior del GeoGebra. A ver, para, ¿qué puedo poner? Acá lo tengo para.
Esta función es la anterior, la del seno, la que les decía el seno, ¿ves? Lo que exceptúa es cuando son iguales y a 2 seno de x hay que exceptuarlo, no es parte de la función. ¿Ves? Acá hay una zona que no es parte de la función porque cuando y es igual a 2 seno de x, esto queda en 0 y 6 dividido en 0 no tiene solución, por eso hay una parte vacía, una parte que no es parte, que no toca la función, digamos, ¿sí? Una parte que no toca la función. Por eso la función está cortada ahí, ¿no? Está cortada. Vamos a compartir este de nuevo. Y bueno, la última, esta de acá de los límites, lo que ocurría acá es que el primer límite sí es un medio, el segundo límite daba indeterminado. En este caso el límite era cuando y tiende a 1, cuando x tiende a 1, ¿cierto? De la función, ¿sí? Si yo calculo el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre, bueno, acá abajo tengo todo esto, ¿no? Tengo el x cuadrado más x por y menos x menos y. Si yo tomo la opción de cuando x tiende a 1, simplemente para resolverla así, yo tomo la opción cuando x tiende a 1, como primer camino, ¿no? Bueno, me va a quedar 1 menos 1, 0. Acá me va a quedar 1 menos 1. Se anulan, quedan 0, ¿no es cierto? Como este es 1, me va a quedar y positivo menos y negativo, 0. O sea, no existe. Es decir, no puedo luego calcular el límite cuando y tiende a 1. ¿Por qué? Porque me quedo en indeterminación, ¿sí? Ya me quedo en indeterminación, porque si vos te fijas, x vale 1, entonces te queda 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Este queda en 1, ¿no? O sea, acá me queda 1 por y, y acá tengo un menos y de antes. Y menos y de 0, que es determinado. Fíjate que al revés, cuando tomas al revés, es decir, cuando hago el límite de y que tiende a 1 primero, porque estoy iterando, ¿no es cierto? El x menos 1 queda como está, ¿no es cierto? Por ahora no le hago nada, porque, bueno, le escribo a toda la expresión, este es cuadrado. Es lo mismo porque tiende a 1, es lo mismo que sea cuadrado, ¿no? Cuando vamos a resolver esto, la primera tendencia que y tiende a 1, arriba me queda como está, x menos 1, abajo el x cuadrado queda como constante, no lo toco, el y tiende a 1, o sea que me queda más x, acá, ¿no es cierto?, queda el más x, menos x, no lo toco, y el y tiende a 1 me queda menos 1, ¿cierto? Este y queda como menos 1, recuerden que estamos haciendo la tendencia, ¿sí? Bien, este con este se va a ir, y si ustedes se fijan, cuando y tiende a 1 me queda x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿no es así? Como el límite de x que tiende ahí a 1, el segundo límite, ¿no es cierto? Acá lo que podemos hacer es trabajar un poquito porque me da la posibilidad de hacerlo y que es x menos 1, abajo es una diferencia de cuadrado, x menos 1 por x más 1, este con este se va. En definitiva, lo que voy a resolver es que el x más 1 es 1 sobre x más 1. Como x tiende a 1, 1 más 1 es 2, y queda un medio. Es decir, queda un medio, que es esto que está acá, ¿sí? Fíjese que acá estaban puestos al revés los resultados, como que este no existía y como que este es un medio. Y bueno, y acá estaban ambos un medio, y acá como que ninguno de los dos existía. Es decir, bueno, son las distintas opciones, ¿no? O sea, la primera opción es la correcta, que cuando primero tiende x, después y, cuando primero tiende y después x es un medio, y cuando ocurre al revés es que no existe, no tiene solución, ¿sí? Profe, le hago A una ver qué consulta pregunta. justamente Sí, dale. en ese punto, porque recién en el planteo que usted hizo, a mí me entró la duda de que
usted al principio da paso en X cuando tiende a 1 y luego en Y cuando tiende a 1, ¿verdad? En ese Sí, punto el sí, sí, resultado le dio indeterminado y sí, e sí, hizo el pasaje, o sea, la opción uno dice el límite de f cuando tiende, de f de x y cuando x tiende a 1, que es a lo que primero le doy paso, y después cuando y tiende a 1, que es al segundo que le doy paso. En ese me da indeterminado, o sea que no entiendo si el planteo me debería dar indeterminado o me tiene que dar un medio, porque ahí no me está dando ese un medio del punto 1. Si lo puedes repetir de nuevo el proceso, así lo vemos, por favor. límite, primero hacemos, tendría x a 1, creo, así. X tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado más x por y menos x menos y. Cuando x primero tiende a 1, como acá tengo x, me queda 1 menos 1 arriba y abajo x cuadrado queda en 1. Acá queda x sola, x por y. Como es x por y, es 1 por y es y. Acá queda menos 1 porque es menos x. Acá queda menos y. Entonces, cuando x tiende a 1, la resolución esta que me queda 0 sobre me queda 1 menos 1, 0 y menos y 0. Entonces, en segunda instancia, cuando y tiende a 1, es de una indeterminación, o sea, no puedo hacer nada, es determinado, no tiene solución. ¿Sí? Hola, Mary, ¿me escuchas ¿Cómo? ahí? Se me corta el internet. Justamente por eso le consulto, profe, si usted da paso primero en X y Y, no tiene solución, pero en el punto 1 el resultado es un medio, que no se corresponde entonces. Claro, lo que pasa es que acá primero tomás y que tiende a 1 y después x que tiende a 1, acá lo mismo. Tomás x que tiende a 1 y después y que tiende a 1. Bueno, pero usted está sacando, profe, en el límite, el primer límite que usted está sacando, a usted le está dando una Sí, indeterminación y en la opción sí. 1 está dando que es un medio. O sea que es la segunda opción, no es la opción 1. Es Claro, esta porque opción usted de ahí le acá. está dando, pero escúcheme, usted ahí lo que está haciendo, dice, si el límite de la función de f de x, dando el paso del límite primero a x cuando tiende a 1 y después a y cuando tiende a 1, eso le da un medio. Si eso, no sé, yo por lo menos le pregunté, cuando rendimos el examen, que con otro compañero le preguntamos, si cómo es que se organizaba de manera con la nomenclatura para tenerlo en cuenta, porque si no ahí hay una discrepancia y no se entiende si es la primera o la segunda, ¿me entiendes? Sí, yo también se lo consulté, por eso estaba pidiendo si lo podía repetir al ejercicio. Bueno, puede haber habido una discrepancia en cuanto a qué tomás primero y qué después. A eso se refieren. Claro, porque, o sea, mire, si Bueno, nosotros lo vemos así, en el enunciado, en la opción uno dice, si el límite de la función de x, dando paso al límite primero a x cuando tiende a 1 y luego a y cuando tiende a 1 es igual a un medio. Y eso es lo que no pasa, porque si usted da el límite, le da indeterminado. Y después, si hace tender a la función ahí cuando vale 1 y después le aplica cuando x tiende a 1, le da un medio. Y eso es la opción 2, se supone. sí, es de acuerdo cuál tomás primero y cuál después. Bueno, yo siempre comienzo por este y después con este, pero bueno, está bien, si hay una discrepancia, lo voy a considerar. Total, Claro, digamos, pero me ¿sabe, fijo sabe que no por qué tiene. le digo esto yo? Porque justamente cuando fue lo del parcial, le pregunté yo y yo tenía esa duda, Y no me porque, acuerdo, no me Sí, acuerdo, yo me eran ciento y acuerdo haber pico. se lo preguntamos también, Eran, está creo bien, que lo los que dos. pasa eran ciento y pico, no me acuerdo que me preguntaba. Ciento y pico estaban rindiendo, así que la verdad que no me acuerdo que me preguntaba. Bueno, está bien, bueno, lo considero la Entonces, opción 2 profe, como válida entonces, también. perfecto. No, entonces, profe, los que estén abajo siempre, o sea, si dice si límite x de x cuando tiende a 1 e y cuando tiende a 1, primero se da paso a y, entonces.
El que está Sí, abajo. yo siempre lo trabajé así, primero este y después este de acá. Sí, siempre lo trabajé así. Ah, Pero bien, bueno, bien, bien, pero bien. bueno, está bien. No, digamos, de todas formas no es determinante para el cálculo límite, es decir, es una cuestión de nomenclatura, no hace en sí a la cuestión. Bueno, el que lo tenga como opción 2, se lo pongo bien y listo. O sea, eso lo puedo hacer yo a mano, digamos, independientemente Claro, del pasa que programa, el igual es lo formulario lo mismo, no puedo hacer yo. importa cuál opción sea, el resultado va a ser igual, solo que se Va a tomó ser un igual camino el primero, fue resultado. una mala interpretación, Claro, pero a lo mejor. sí, sí, nada más, porque resulta lo mismo. Uno es un medio, el otro no existe. Ese es el resultado. Acá fíjate que vos tenés los dos que son un medio, es incorrecto, y los dos que no existen es incorrecto. O sea que es cuestión de interpretar cuál va primero y cuál va segundo. O sea, la 1 y la 2 la voy a tomar como válida. Bueno, el que haya puesto la opción 2 lo dejo como válido. ¿Mm? Eso lo hago yo después a mano. Lo tomo como, lo tomo como válido a mano, ¿sí? Eh, bueno, ¿Puede mirar el chat un segundito, por favor? Le están preguntando ahí también. ¿qué dice? En la que da indeterminado yo la factorice y me dio un medio. No, pero es que lo acabamos de hacer. No, da indeterminado. No da un medio, da indeterminado. Hola, Recién profe. lo hicimos. Lo hicimos 2 veces ya. ¿Qué? Sí, te escucho. Soy Valentín Romani y lo entro de otra cuenta. Un medio, a mí me dio los dos límites sucesivos, un medio y un medio. Sí. Pero lo Y, acabo de hacer 2 veces al ejercicio y da indeterminado uno de ellos. 2 veces lo acabo de bueno, hacer el ejercicio. bueno. Es que le Y, dije, cuando primero tiende X a 1, si vos haces tender primero X a 1, tenés que resolver la tendencia. La tendencia es que acá te queda 1 menos 1. ¿Cómo te da un medio si 1 menos 1 es 0? Empezando por ahí. Después haces que Y tienda a 1, pero cuando vos haces que X tienda a 1, y te queda 1 menos 1, 0. ¿Qué vas a resolver? Claro, Tenés ¿sabe lo que dice 1 menos 1, 0. Sí, es cierto. ¿Sabe lo que dice mi compañero? Que él factorizó antes de dar paso al límite, por eso le da un medio, como a mí también me dio. claro, yo No hice sé lo si eso se mismo. puede hacer. Pero ¿por qué factorizas antes si vos haces que X tienda a 1 y resolvés? Ahí factorizás cuando realizás la resolución. Claro, pero Yo, creo que ellos lo que dicen es que aplicaron factor común por grupo en la parte de abajo, entonces les queda x por x menos 1 más y por x menos 1. Entonces se puede cancelar el Acá término de abajo, arriba con el de abajo. a ver, ¿qué sácate factor común? X cuadrado. ¿Qué más agrupaste? No digo que yo lo haya hecho, pero digo que a lo mejor los chicos lo que hicieron ahí puede haber sido factor común por grupo. Profe, quedó así, quedó X multiplicado por X menos 1. A ver, para. Sí, Ahora vamos de nuevo. Para. ¿Cómo te quedó? X por X menos 1. Sí, ¿qué te sacaban factor común? Este y este. Sí. Exacto. Y después me quedó Después, Y más Y. más, exacto, más Y, X menos Sí. 1. X menos 1. Sí. De ahí Y apliqué ahora el que nuevo saca factor factor común. de X X menos más 1. Y Exacto, por multiplicado. X menos 1. Exacto. Y acá te queda X menos 1. Esto es lo que hiciste, digamos. Eso es lo que hice, claro, sí. eso mismo hice yo, profe, y ahí me dio un medio. Y con la Bueno, otra también. Sí, profe, yo también hice lo mismo. Entonces Si puse me la dio una opción que decía determinación. medio y un medio. Claro, claro. Eso hice yo también. pero la resolución es esta. Sí, como No, dio una solo, indeterminación, la resolvimos así, porque para sacar esa indeterminación así no me dé. ¿Qué te queda? 1 más Y. Cuando Y tiende a 1, te queda un medio. Esto es lo que hicieron ustedes. Sí, profe. Eso hice yo y seguramente eso hicieron mis compañeros. Sí, profe, eso también hice. exactamente, eso también hice yo. Yo también, profe. Yo también, profesor.
Claro, el objetivo, como dice mi compañero, era levantar esa indeterminación. Por eso factorizamos antes y nos daba un medio. Déjame que lo vea. Déjame que lo vea, porque no lo veo. No lo veo así. Bueno, déjame que lo vea. Déjame que lo vea. Las dos primeras, bueno, las tomo como válidas porque al fin y al cabo es una cuestión de orden nomás de cómo resolviste el límite, pero déjame que vea la otra opción. Bueno, profe. Bueno, ya Bueno, lo ves, profe. lo analizo. Y, profe, No, también lo tengo analizo. una pregunta con los gráficos. Sí. Yo, por ejemplo, en el gráfico S, Ujú. me confundí por el hecho de que está como si estuviera en perspectiva y, Es miércoles. Sí, te escucho. Me cayó el y teléfono. están como yo tomé el límite, o sea, analíticamente me daba que una función trigonométrica era la parte donde no entraba el límite, ¿verdad? Que está ahí justamente, ahí se Sí. la ve. Bueno, yo sacando los valores que no entran en el dominio era una función trigonométrica. Pero yo como Sí, vi sí, que son estaban todas trigonométricos. estas funciones así, que justamente la loma queda pegada a otra loma, yo puse que no era ninguna correcta porque pensé que no pude darme cuenta que No, pero estaban es que las repetidas. lomas no tienen las lomas no tienen que estar pegadas porque lo único que Claro, hace el justamente 2 por eso es yo no toqué amplificarlo ninguna. de. Sí, es Yo no toqué ninguna. amplificarlo. Eso es lo que hace el 2 nada más. Es amplificarlo, digamos. Es lo que hace el 2. No hace otra cosa. O sea, lo amplifica. No es que junta las lomas. Amplifica el valor en vez de ir de 1 a -1, va de 2 a -2, nada más. Nada más. No, pero yo a lo que me refiero es que como estaban puestas en esa perspectiva, las lomas Ujú. pegaban justo entre ellas y en realidad me tendría que haber quedado como, como la función trigonométrica del seno. Y bueno, yo Sí, me es un confundí seno. ahí y era por la Bueno, gráfica. bueno. ¿Está bien? No usé. Sí, una función seno. Sí, pasa, bueno, está bien, es cierto, no es simple armar, armar los múltiples choice con este tipo de funciones, son bastante complejas y bastante complicadas, pero bueno, nada, es lo que hay y la forma que tenemos para tomarlo. Si fuese presencial es otra cosa, porque lo dibujas vos directamente. Acá no te puedo dar que lo dibujes vos porque sencillamente no podrías hacerlo. El tipo de examen no te da para hacerlo y eran 109 lo que rendían decir. Tampoco les puedo decir, hagan una hoja de 109 y mándenme la foto, me quedan 109 fotos, colapsan todo, o el celular o el mail, lo que sea, así. Tampoco lo puedo corregir uno por la cantidad que son más de 100 y pico de chicos lo que rendían, ¿no? Así que bueno, otra forma no tengo Profe, pero de presentar los gráficos. como es el dominio, ¿no podría ser en un plano? Porque es solamente el dominio lo que nosotros tenemos que calcular. Y sí, está en el plano XY ahí. Está en el plano XY. Sí, está en el plano XY. Claro, pero Profe, para que no pero ocurran esas la profundidad confusiones le da de otra perspectivas, perspectiva. digo. Sí, es difícil encontrar la forma, digamos, para que lo interpretes bien. Pero bueno, está bien. Pero bueno, es una función sin unidad. Es un seno, no es otra cosa. Este, Profe, disculpe, la última pregunta, que la última pregunta no le hizo revisión, disculpe. dice, para calcular el límite de una función de dos variables, basta probar que el límite derecho es igual al límite izquierdo. Bueno, esto no es cierto porque esto solo es válido para una función de una única variable. Los límites sucesivos son radiales, ¿sí? Esa es correcta. Existen infinitos límites radiales, es correcta. Se puede asegurar que una función tiene límites si los límites sucesivos son iguales. Y bueno, no, porque hay infinitos límites posibles. En el entorno de aproximación al punto de acumulación es una recta en el plano aquí, no, porque sabemos que es un círculo. Y bueno, estas dos quedan como correctas, la 2 y la 3. Sí, yo lo Esas son las relacioné correctas.
en esa pregunta yo lo relacioné porque me acuerdo que usted nos dijo que existían infinitos caminos, entonces dije, Exactamente. bueno, hay infinitos límites, entonces yo lo relacioné así, digamos, por lo menos, no Y sé, está usted bien, son infinitos límites sucesivos, sí, está bien. Sí, no, Sí, está bien. esa sí estaba tranquilo de que estaba Sí, bien, nada más que yo estoy explicando, digamos, cómo lo relacioné sí, yo para que, por la está duda, si le bien. sirve a alguien más, Ujú. que Claro, le quede. claro, y que los límites sucesivos son límites radiales, es que prácticamente le estamos haciendo tender al límite una constante. Eso quería agregar yo únicamente. O sea, una función constante. Como una función constante, ¿no? Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Vamos a poner primero el libro. Ya vieron en el teórico las integrales de variables de dos variables. No, profe, lo último que vimos fue puntos críticos. Bueno, vamos a empezar con integrales. Aunque no lo hayan visto en el teórico, vamos a ver un pequeño resumen. Es como para poder arrancar porque quedan dos clases, ¿no? Tres clases y tenemos que ya cerrar el año, el ciclo lectivo, obviamente. Profe, Y sí, te escucho. disculpe que no lo dejo arrancar, no lo dejamos arrancar. ¿Tiene fecha ya más o menos estipulada para lo que son parciales y recuperatorios o todavía nada? Y mira, el tema es que nosotros estamos a 11, ¿no es así? Nos quedan una, dos, tres clases. El trimestre creo que termina el 2 de julio, ¿sí? Lo más probable es que tomemos dos clases para integrales, podemos tomar hasta tres clases para 25 para poder ver algo de integrales, y el 2 de julio sería el parcial, el segundo, el 2 de julio, y el 6 o 7 de julio debería ser los recuperatorios para poder cerrar la regularidad. El 6 o 7 ya empiezan las vacaciones. Claro, y sí, por eso ya tengo que tomar recuperatorio para poder cerrar la regularidad. O sea que Profe, y en estaríamos torno, viniendo en época de vacaciones, sería. Es que en realidad no son vacaciones porque hay finales. En realidad es época Profe, la mesa de finales sería el 12, del 12 al 17 la tenemos en claro, el que es la calendario semana académico. siguiente. Está bien, Claro, por está eso la bien, yo semana siguiente. Por le hago, eso, sí, 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 sí. está Por eso bien. tendríamos que usar esa semana que va del 5 al 9 para tomar los recuperatorios. O sea, el segundo parcial sería el 2 de julio y, bueno, algún día de la semana entre el 5 y el 9 debería ser recuperatorio. Bien, profe. Eso tendríamos que fijarlo en conjunto con ustedes para que no les coincida con algún otro parcial. Me imagino que para esta fecha no está tomando todos los recuperatorios de todas las cuatrimestrales, ¿no? Así que tendríamos que tratar de que no les coincida con algún otro parcial, ¿sí? Sí, profe, o si ustedes pueden, bueno, fíjenla antes y nosotros le decimos a los otros docentes, pero bueno, eso ya es una cuestión que tenemos que ver. Perdón, Nico. sí, sí, no, no. Profe, con respecto a lo de las correcciones ahora del examen, ¿las notas se van a modificar más o menos en cuánto Sí, tiempo? por supuesto, sí, 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 sí. Sí, sí, obviamente. Yo la modifico porque eso es una planilla Excel, así que yo la modifico, yo no tengo problema. Lo modifico, digamos, rápidamente. Bueno, profe, muchas gracias. Sí. Así que bueno, esas serían las fechas tentativas, ¿sí? El 2 sería el parcial. A ver, quiero ver, porque la ingeniera Alba no sé si algo me puso en función del calendario académico, por ella la tiene más práctica. No, ella me está poniendo que tendríamos que tomar el segundo parcial el 25, o sea, esta clase, bueno, de integrales, más la del 18, ¿cierto? Dos clases más de integrales.
el 25 tomar el parcial segundo y el 2 de julio me está poniendo, hay que tomar el recuperatorio para poder cerrar las actas. Quedaría así, chicos, entonces. O sea, el 25 el segundo parcial, el 25 sí, el 2 ahora, de 25 de junio. 25 Sí. de junio, el segundo parcial, y 2 de Y el julio, 2 el de recuperatorio. julio, el recuperatorio, exactamente. Sí, sí, Bien, sí, tal cual. perfecto. Sería, profe, Tal cual. derivadas, y bueno, ¿qué otro tema Claro, que vimos derivadas hoy? derivadas con lo que, pues, puntos críticos, ¿no es cierto? El 25 que tiene otro parcial, me ponen los chicos acá. ¿Puede ser? El 25 tiene otro parcial. Bueno, entonces, los de mecatrónica, que son también como 4 carreras, ese es el problema. Bueno, ya voy a hablar con la ingeniera Alba. No, porque el 5 se hace. La otra es, como les decía, es tomar el 2 el parcial y el recuperatorio tendría que ser el 6 o 7 de julio, ¿sí? Debería ser recuperatorio. Esa es la otra alternativa. El 2 tomar el parcial, 2 de julio, y la semana siguiente, puede ser el 5 lunes, el martes 6 o el miércoles 7, tomar los recuperatorios. ¿Sí? Los temas, bueno, entra lo que es derivada, digamos, derivadas con todos los temas adicionales, es decir, puntos extremos, ¿no es cierto? Derivadas direccional gradiente, y bueno, y lo que alcancemos a ver de integrales, ¿no? Es lo que entraría, ¿sí? Entonces, por los chicos de mecatrónica, ya voy a hablar con la ingeniera Alba, lo podríamos dejar 2 de julio el parcial, e insisto, puede ser 5, 6 o 7 de julio el recuperatorio, ¿sí? Ese lo dejo un poquito más libre porque depende, como les digo, que no tengan ustedes algún otro recuperatorio y coincida justo el mismo día, ¿sí? Pero el 2 debería ser el parcial sí o sí, y el segundo parcial, 2 de julio. No sé si alguna de las carreras tiene problemas, chicos, del 2 de julio, o todos pueden. Acá me ponen que sí, que Sí, pueden, profe, de de mecatrónica. licenciatura no tenemos prácticamente Bueno, nada en esta fecha. tal. Entonces dejaríamos el 2, ¿sí? 2 de julio, parcial, ¿sí? Bueno, el parcial va a ser dentro del mismo tenor, en el sentido que, bueno, que va a ser formulario múltiple choice por la cantidad de chicos que son, otra forma no puedo tomar. Así es que, bueno, nada, va a ser algo similar. Es decir, podrá haber un par de ejercicios para que ustedes lo digan cuál es la solución correcta, y algún par de preguntas teóricas así muy simples como las que le hice, porque también, si no, todo el ejercicio se hace largo y se hace largo para ustedes, ¿no? Así que puede ser un pequeño mix de unas 2 preguntas teóricas y 3 ejercicios, con resolución, que van a haber resultados múltiples y ustedes dirán cuál es el correcto, ¿sí? Buenísimo, profe. Profe, Bueno, sí. acuérdese de tener cuidado con los múltiples resultados, que la otra vez, el otro parcial, no había Sí. opciones que elegir, había múltiples opciones para elegir, pero se había Sí, configurado con una sola. pero de todas formas el programa las tomo como correctas, porque el tema es así. Yo al formulario le puse que las 2 opciones, en ese caso, eran correctas, ¿sí? Yo le puse las 2 opciones. Entonces, si vos tachabas una o la otra, te lo tomaba como correcto el programa, ¿sí? Te lo tomaba directamente como correcto. De todas formas, para evitar eso, vamos a hacer que sea una sola la correcta, simplemente por una cuestión de orden, ¿sí? Para que no tengan ese problema. Pero te los tomo correctos, sea que hayas puesto uno o la otra, te las tomo como correctas, ¿sí? Ah, excelente. Bien, profe. Perfecto. Sí. Ahí me preguntan, no, el recuperatorio se puede recuperar los 2 parciales. En el caso del recuperatorio vamos a hacer 2 formularios, uno, son obviamente más corto, uno que es para recuperar el primer parcial y un formulario para recuperar el segundo parcial. Por una cuestión de orden, por ejemplo, no sé, el día del recuperatorio vamos a poner, suponte, de 15 horas, no sé, a 15 y 30, un ejemplo, se abre el formulario recuperatorio del primer parcial, ¿cierto? Entonces vos entras y recuperas el primer. ¿Qué sé yo? De 15 y 45, por ejemplo, a 16 y 15, se abre el formulario del recuperatorio del segundo parcial. Entonces vos, bueno, harás los dos,
recuperarás el parcial que te corresponda, ¿sí? Puedes recuperar los dos o uno, el que vos necesites recuperar para cada regular, ¿sí? Me preguntan lo que se refiere, supongo que si desaprobamos los dos, sí, se pueden recuperar los dos parciales. Si vos tenés los dos desaprobados, podés recuperar los dos parciales. Tirás los dos formularios y nada, y recuperar los dos, ¿sí? Eso es todo. Sí, 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 los puedes recuperar los dos sin problema. ¿Sí? Bueno, arranquemos porque si no tampoco me lleva con el tema este de integrales, ¿ah? Como no vieron el teórico, simplemente, aunque sea que vemos esta parte, porque sé que tiene otras clases y son muchas carreras, bueno, por lo menos ya arrancamos, si el parcial es el 2, vamos a tener 2 clases para hacer práctica, pero sí lo quiero dejar a esto visto, me parece que es lo fundamental. El punto es de que, simplemente para que hagamos una correlación con análisis 1, lo que nosotros hacíamos en análisis 1 era cuando teníamos una función, ¿no es cierto? Como esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá, esta que se ve en celestito, ¿sí? Lo que hacíamos era dividir, o sea, el intervalo de valores de esa función que tomábamos para análisis, lo subdividíamos en intervalos, ¿no es cierto? Estos intervalos decíamos que tenían un cierto tamaño delta x, de modo tal que delta x, si uno lo ve, cada uno de esos subintervalos en el que cada uno de los intervalos en que subdivide, ¿no es cierto?, de valor delta x, insisto, si ustedes se fijan, delta x lo que me da es esta distancia, y si tomo el valor de la función en un punto medio, lo que estoy haciendo es sacar esta altura. Pero ustedes saben que si yo multiplico en un rectángulo como ese amarillo la base por la altura, lo que yo obtengo, ¿qué cosa es? Es el área de ese pequeño rectángulo. Si vos sumás todas las áreas de esos pequeños rectángulos en que subdividiste, lo que vas a obtener es el área total debajo de esa curva. Obviamente que acá uno lo puede apreciar, cuanto más pequeños son los rectángulos en que subdividís debajo de esa curva, más exacta va a ser la sumatoria a el área verdadera, es decir, al área real debajo de la curva. De hecho, si uno toma el límite, cuando el número de subdivisiones tiende a infinito, es decir, imaginemos que estos rectángulos se hacen infinitamente pequeños, ¿sí? Infinitamente pequeños, entonces lo que obtendríamos como resultado es realmente el área debajo de la curva, y eso es lo que se conoce como valor de la integral, ¿sí? Esto es para que recordemos lo que era análisis 1. No sé si les quedó claro, chicos, o hay algo que no les haya quedado claro y quieran ver de nuevo. O sea que la integral sería la sumatoria Sí, de lo que puso usted ahí, ¿no? sí, Para obtener el área. claro, exactamente. Es decir, digamos, el tema es que cuando vos tenés, digamos, una curva que es compleja, si yo tuviese una curva simple, que si yo tengo, no sé, por ejemplo, un semicírculo, para calcular el área es fácil calcular el área de un semicírculo, ¿sí? Es fácil porque, bueno, nada, es una figura regular, es una figura simple, ¿sí? Pero ¿qué pasa si vos tenés una figura compleja? Si vos tenés una figura que tiene una forma cualquiera, donde se hace y estableces un intervalo dentro del cual vos querés decir, si yo quiero saber qué área existe debajo de la curva entre esos dos puntos, ¿sí? Entre esos dos puntos que le llama A y B, ¿cuánto vale el área? Es decir, la pregunta es, ¿cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale esa área? Esa es la pregunta, ¿sí? El área que queda bajo la curva, ¿estamos? Entonces lo que uno hace es decir, mira, como es muy difícil la forma para medir el área, para calcularla, entonces lo que hacemos es decir, bueno, hagamos algo más simple. ¿Por qué no agarramos y trazamos, subdividimos en pequeños intervalos? Ese pequeño es una forma de decirlo, ¿no es cierto? En intervalos, ¿sí? Este era el área. Esos intervalos, por sencillez, por simpleza, me conviene que sean rectangulitos, ¿sí? Es decir, voy a dividir en pequeños rectangulitos, ¿sí? De modo tal de que esos rectangulitos van a aproximarse, no son exactos, pero se van a aproximar a el área que está debajo de la curva. Si vos te fijas en esos pequeños rectangulitos, y bueno, habrá zonas donde queda un poquito más y zonas donde queda un poquito menos. Por eso es una aproximación. ¿Me explico hasta acá? ¿Se explica?
Entonces, Sí, se si entiende, vos profe, se sumás, entiende. si vos sumás las áreas de todos esos rectangulitos, que son figuras simples, porque el rectángulo, ¿qué área tiene? Base por altura. Más simple que eso, echarle agua. Entonces, si vos sumás las áreas de todos esos rectangulitos en que subdividiste, bueno, vas a obtener una aproximación al área real que hay debajo de la curva entre los valores A y B. Cuanto más pequeños son los rectangulitos, es decir, cuanto más subdivido el área que voy a tratar, bueno, más exacta va a ser. No vas a tener estos excesos ni estos defectos. Es decir, cuanto más pequeño, ve, hay zonas que faltan, zonas que los rectangulitos me dan área de más. Pero cuando estos sean más pequeños, cuanto más pequeños los hagamos, bueno, va a ser más exacta la aproximación entre el área de los rectangulitos y el área real de la curva. Eso en matemáticas se expresa diciendo que va a ser el límite de la cantidad de rectangulitos n que tiende a infinito. Es decir, lo ideal sería, si pudiésemos subdividir en infinitos rectangulitos, sería muy exacta el área que obtendrías. Y si vos te fijas, esto de acá no es otra cosa que la base de cada uno de los rectangulitos multiplicado por la altura de cada uno de los rectangulitos. El f de x es la altura, que es ese valor de ahí, y la base es esta de acá. Sí, te escucho. Sí. Cuando dice elegimos puntos muestra, x, su y, que tienen veo que tienen como un asterisco arriba, ¿qué quiere Sí. decir que es el punto medio ese? Claro, lo ideal es que, porque a ver, vos tenés un rectangulito, y yo qué podría decir, y bueno, yo podría tomar esta alturita, o podría tomar esa alturita. Ahí esa alturita te va a dar de más, mira, pero si tomas esta alturita te va a dar de menos. Entonces lo que vos haces es tomar una altura de un punto medio dentro del rectangulito. ¿Te das cuenta? Que vos estimás que de esa forma, al tomar una altura de un punto medio, vas a compensar. Esta altura es muy petiza, esta altura es muy baja, es muy alta. Bueno, tomemos una altura media. Esa altura media es el que ves el X asterisco ahí. Es el f de X asterisco, ¿ves? Si vos ves como que dentro de cada rectangulito tomo un punto intermedio y en ese punto intermedio le pongo el valor de la función y vos sabés que el valor de la función es la altura. Es la altura de ese rectangulito. ¿Sí? No sé si se entiende ahí. Sí, la regla del punto medio. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Ah, bueno, sí, sí, profe. O sea que sería como dividir el delta x en dos. Sí, sí, más que dividir es tomar un punto medio dentro del delta X. Es tomar un Pero punto intermedio. es como que no, o sea, no se lo toma mucho en consideración porque ahí nomás tomamos el límite y ya lo resolvemos con la integral, ¿no Sí, es sí, cierto? obviamente. Si lo También, haríamos sin tomar la aproximación, o sea, sin el claro, sí, límite, sí, nos quedaría está eso, bien. tener que Por dividir. eso, es decir, lo que pasa que al vos estar tomando el límite, este límite, resolutivamente lo resolves como una integral, porque si no te imaginas, va a tener rectangulitos infinitesimos en su tamaño y encontrar un punto medio se hace muy complejo, entonces matemáticamente lo que se hace es resolverlo como una integral, lo cual es un tipo de función matemática que es mucho más simple de llevar a cabo, de realizar. Entonces, mucho más simple de realizar. Eso de ahí yo quería que lo vean y que lo entiendan porque es la correlación de qué vemos ahora cuando las integrales son dobles. Y porque el mismo libro lo pone, porque es la forma de entenderlo, la forma más adecuada, y esta es la correlación, fíjate. Mientras que acá el dominio se desarrollaba sobre el eje de las X, ahora el dominio está en todo el plano XY. Recuerde que el dominio está en el plano XY, es decir, ahora todo esto es el dominio. Todo el plano XY es el dominio de mi función, ¿no es así? O está allí el dominio. Entonces lo que nosotros decimos es, si tomamos una región de ese dominio, más precisamente un rectángulo porque es lo más simple de analizar, ese rectángulo, si vos te fijas, va a tener un lado AB, por otro lado CD, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese es el dominio. La función, como ustedes ven, está en el espacio. Es la función esta que está acá. Entonces ahora el problema ya no es calcular el área debajo de una curva, sino es calcular el volumen
que existe debajo de esa función que está en el espacio, debajo de esa superficie en el espacio, entre la función f de xy y el área del dominio. Es decir, lo que acá era un área, ahora llevamos el problema a un volumen. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe, Sí, profe. se entiende. Sí, profe. Ahora ya no Claro, tomamos es como decir, el valor de la altura, lo que es el eje claro, de y ahora tomamos el z, como si fuese claro, exactamente, tal cual. Ahora, vos, la altura que antes la buscabas en y, a la altura esta, ahora la vamos a tener que venir a buscar en el eje de la z. Pero el punto es que, como acá vos trabajabas en el plano XY, lo que vos calculabas al fin y al cabo era una área. Pero en cambio acá, como estábamos trabajando en el espacio, lo que nosotros vamos a calcular entre esa función y la región del dominio, lo que vamos a calcular es un volumen, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular. Eso es para correlacionar qué hacemos en un caso y qué hacemos en otro. De hecho, si vos te fijas, ahora, si nosotros tomamos este plano XY y lo vemos de frente, vamos a hacer algo parecido a lo que decíamos recién de tomar un punto medio. Es decir, vamos a tomar un punto representativo, puede ser un punto que esté acá, en esta punta, o decir, no, che, ¿por qué no tomamos un punto medio? Un punto que esté en el centro del rectangulito. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros hacemos es, ya no vamos a dividir el segmento de la recta en segmentitos delta X, ¿sí? Este es un delta X, ya no vamos a dividir en delta X, sino que lo que vamos a hacer es dividir una región en rectangulitos, ¿sí? En rectangulitos que lo ven acá, y en esos rectangulitos vamos a tomar un punto medio, similar a lo que hacíamos en análisis 1, y ese punto medio nos va a permitir después encontrar la altura de ese rectángulo, ¿sí? Que es lo que acá le llamamos punto muestra. Fíjate que hasta adopta la misma nomenclatura con el asterisco, ¿sí? Esta nomenclatura IJ lo que está simbolizando es el rectangulito que va entre el X y menos 1 y el Y menos 1, XY e Y sub Y. Es decir, lo que se está simbolizando son las coordenadas de ese rectangulito, ¿sí? Ahora bien, si lo que nosotros tenemos es un área de un rectangulito acá en el dominio, ¿sí? Que es este que está hallando acá, y voy a tomar un punto medio, que como vos bien decías, ese punto medio es una altura que lo vas a leer en Z, es decir, esto uno lo lee acá, en Z, ¿no es cierto? Este es Z de fx, ¿no es cierto? Entonces lo que vos vas a hacer en realidad ahora es multiplicar un área rectangular por una altura, eso no es otra cosa que el volumen de un prisma. Ya no es el área de un rectángulo porque estamos en el espacio, sino que es el volumen de un prisma. ¿Se entiende la diferencia? Con la misma concepto, si yo subdivido ese dominio en rectangulitos más pequeños, esos prismas pequeños que quedan definidos van a aproximar mejor al verdadero volumen, que es el que me define la función en el espacio. ¿Se dan cuenta? Cuanto mayor cantidad de rectangulitos yo subdivida, estos prismitas van a aproximarse mejor al volumen real que queda entre la curva sería la superficie del espacio y la región del dominio. ¿Se entiende, chicos, cuál es el concepto? ¿Se comprendió ahí? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bueno, no vamos a entrar en más temas teóricos, simplemente para que entiendan qué vamos a hacer. Acá un poco lo pueden ver gráficamente. Mira, si vos subdividís en una cantidad relativamente pequeña de rectangulitos, vos vas a hacer una aproximación. A medida que voy aumentando la cantidad de rectangulitos y de prismitas, para llamarle de alguna forma, ¿qué vamos a hacer? Que el volumen se va a aproximar más a este volumen, que es el volumen real que queda bajo la función, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer básicamente cuando calculamos integrales. Pero bueno, vamos a ver ahora operativamente cómo se utiliza, ¿sí? Cómo se resuelve, ¿sí?
Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de integrales iteradas, que es muy parecido, si no el mismo, que el concepto de derivadas o límites, digamos, límites iterados o derivadas parciales, que es primero resolver una de las integrales, una de las variables, considerando que en este caso la otra no cambia, no varía, y luego, una vez que hagamos la primera resolución, luego iremos a hacer la resolución de la otra variable, considerando, por supuesto, para cada variable los límites entre los cuales varía. Recuerden que cada una de las variables, bueno, va a tener un determinado valores entre los cuales va a variar, ¿no es cierto? Si uno lo ve acá, por ejemplo, en este ejemplo, bueno, esta que es la que representa la variable x va a variar entre este valor y este valor, mientras que esta que es el valor del lado en y bueno, va a variar entre c y d, es decir, cada variable va a tener límites diferentes, distintos, en función de la forma que tenga ese dominio, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, acá, donde trata de calcular el volumen de este semicilindro. Por ejemplo, si ustedes se fijan, x varía entre 1 y 0, y acá ustedes piensen, ¿no es cierto?, que están los ejes, mientras que y, sin embargo, perdón, entre 1 y menos 1, ¿no es cierto?, acá sigue, sí, fíjense, x varía entre 1 y menos 1, estos son los límites de x, pero si ustedes ven el y, el límite es de 2, y acá seguramente, como esto continúa para allá, ¿no es cierto?, esto es así, entre 2 y menos 2. Es decir, cada variable va a tener límites diferentes, entre 1 y menos 1 x, entre 2 y menos 2 y. Y eso es lo que, bueno, hay veces que nos piden determinar los límites y otras veces en donde nos dan los límites para que nosotros simplemente apliquemos y calculemos las integrales, ¿sí? Bueno, vamos a ver con el ejemplo numérico. Por lo menos 1, 2, ya son las 4. Entonces ya tienen otra clase, alguna de las materias. Por ejemplo, desarrollemos este ejemplo de acá, ¿sí? Yo lo anoté para poder poner la pizarrita mía. Así lo hacemos en conjunto y lo entendemos. Me parece que se entiende un poco más si lo hacemos en conjunto, ¿sí? Bueno, de lo que se trata de calcular en este caso es la integral doble entre 0 y 2 de entre 0 y 4 de la función y al cubo, vamos a poner así, y al cubo por e a la 2x de y de x. Es y al cubo por e a la 2x Profe, de y de x. no estaba, no era el límite superior, primero no era el 4 y después, y el límite inferior 0, o sea, cambiar las integrales es el símbolo de integral el límite. Así estaba en el No, ejercicio. Así, no, así está, no. El ejercicio que yo disculpe. copié entre 0 y 2 y entre 0 y 4. Sí, sí, no, es así. No, así está en el libro, está así. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la resolución? Vamos a hacer integrales, lo vamos a resolver en forma integral, es decir, primero vamos a resolver este integral, que lo marca el diferencial, es decir, sobre qué variable vamos a trabajar, y cuando hagamos esa resolución, insisto, acá la x, cuando vos lo hagas, puesto que vamos a hacer integrar en y, la x por ahora va a jugar el rol de una constante, es decir, por ahora no tiene una variación de valor. Entonces, integrar entre 0 y 2, lo dejo afuera, diferencial de x, lo dejo por acá por afuera, y ahora vamos a trabajar con lo que está adentro. Bien, si ustedes se fijan, lo que varía es y. Entonces, e a la 2x, ¿qué es para y? ¿Qué rol juega este valor o esta función del punto de vista de y? Constante. ¿Es variable? Es una constante, sí señor. Y así me dice que
como aplicamos la regla de las integrales, la constante la podemos sacar afuera de la integral, porque insisto, para ahí eso trabaja como una constante, no tiene variación. Entonces la sacamos fuera de la integral, de modo tal que ahora vamos a integrar entre 0 y 2. Recuerden que el e a la 2x salió como constante, así que lo dejo por ahí por afuera. Y si vamos a integrar ahora, fíjate, entre 0 y 4 vamos a integrar i al cubo. Y al cubo, desde el punto de vista de una integración, ¿se acuerdan que me daba? Me daba algo que si yo lo derive me queda i al cubo. Para que me dé i al cubo derivada, se unía cuarta. a la cuarta. Dividido en Claro. cuarta. Claro, dividido en 4, ¿por qué? Porque si yo derivo i a la cuarta es 4 veces i cubo, pero como el 4 acá yo no lo veo, al 4 no lo veo, entonces lo divido en un cuarto, ¿para qué? Para que justamente no aparezca, porque acá no tiene que aparecer. Es decir, yo siempre adopto esta forma que para mí es muy simple de integrar, que es, ¿qué cosa derivada me vuelve a dar esto? Bueno, esa es la solución. Si para ustedes se le hace lío, usen la tabla, no hay ningún Sería problema. una antiderivada, profe. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y bueno, una vez que hace esto, tenemos que hacer la evaluación, porque tenemos que resolverla, es decir, el e a la 2x que jugó el rol de constante, por, bueno, acá será 4 a la cuarta, ¿no es cierto? Porque es límite superior menos límite inferior, menos 0 a la cuarta. Bueno, esto 0 a la cuarta es 0, diferencial de x. Más allá del valor numérico, fíjate que ya me queda una constante multiplicada por e a la 2x, y ahora el que integra, ¿quién es? Es x. Entonces, este 4 a la cuarta, ¿qué rol juega para x? Una constante, y sale afuera. 0 a la 4 es 0, o sea, no le doy bola. Entonces, lo que vos vas a hacer es integrar entre 0 y 2, e a la 2x, diferencial de x. Bueno, esto es una integral simple. Sabemos que para obtener e a la 2x, tengo que derivar e a la 2x. Pero si vos derivas e a la 2x, es 2 por e a la 2x. El 2 está acá presente. ¿Profe no tiene que dividir por 4? Sí, estaba así, sí, está bien, ahí está un 4. Tenés razón, es el 4, porque hay un 4 ahí. Lo ponemos ahí, ¿sí? Esto va a ser evaluado entre 0 y 2. Entonces, ahora me va a quedar, bueno, este 4 se va, me queda 4 al cubo, ¿cierto? Se va un 4. Por e, este 2 lo pongo acá, me va a quedar e a la 2 por 2, 4, menos e a la 0 por 2, 0. ¿Sí? Todo esto sobre 2. Me va a quedar 4 al cubo sobre 2. 4 al cubo sobre 2. Bueno, e a la cuarta es a la cuarta. Y cualquier número elevado a la 0, ¿qué te da? Cualquier número elevado a 0 da 1. Entonces, me queda definitivamente este. ¿Sí? Pero fíjate que el procedimiento es básicamente este. Es decir, primero resuelvo la variable del primer diferencial que te aparece y lo resolvés manteniendo constante la otra variable. Una vez que resolviste, evaluaste los valores de los extremos, de los límites, recién vas a resolver lo que te quede con la variable que la habías dejado de lado porque por ese momento jugaba el rol de una constante. Ese es el procedimiento. Si ustedes se fijan, es bastante aproximado cuando uno hace una derivada parcial. Yo estoy derivando respecto a x, digo, la y para mí es como una constante, y derivo x, y viceversa. Vos querés derivar respecto a y, no, la x para mí juega el rol de constante, solamente trabajo con la y. Bueno, en este caso, ese procedimiento es bastante parecido, ¿sí? Es bastante parecido. No sé si se entendió, vamos a hacer otro ejercicio, pero no sé si se entendió, chicos, ¿queda una duda? Sí, profe, lo mismo que venimos haciendo, ¿no? Aplicar primero uno, mantener constante el otro. Sí, exactamente. Es bastante parecido a lo que venimos haciendo en ese sentido, ¿viste? De poder, como vos decís, resolver primero uno, mientras mantengo una variable constante, y luego resolver el resultado con la otra variable, ¿sí? Es bastante parecido realmente a lo que venimos haciendo. Esa es la forma, el procedimiento en que nosotros calculamos las integrales dobles, ¿no es cierto? Más allá que después vamos a ver cómo lo usamos para calcular volumen o para calcular área, pero básicamente esa es la forma en que utilizamos, digamos, la parte operativa, podemos decir, del cálculo de integral. Fíjate que acá hay un ejemplo en el libro, y siempre lo veo del libro,
más claro imposible de cómo calculo un volumen, también utilizando el mismo procedimiento. Es decir, acá, este de acá del semicilindro, ¿no es cierto? Donde dice, vamos a poner acá, vamos a destacar, fijar, R es la región del dominio, la región del dominio es donde X va de menos 1 a 1, o sea, de 1, recuerden que esto sigue para allá, y de 1 a menos 1, y va de 2 a menos 2, acá está 2, bueno, lo mismo para allá, acá es menos 2, y hay que evaluar la integral esta, que si ustedes ven, esta integral, digamos, básicamente, si uno la despejara para ver qué forma tiene, yo podría decir que y es igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, raíz, la raíz pasa como cuadrado, y cuadrado, este pasa sumando, igual a 1, y como ustedes ven, en realidad representa una forma circular, como esta que ven acá, de radio 1, ¿sí? Representa una forma circular. ¿Sí? Nada más que acá está presentada, digamos, como una función que es la que sostiene, la que contiene este volumen que es el que quiero calcular. ¿Sí? Bueno, de modo tal de que lo que se hace es calcular esta integral tomando en consideración lo que habíamos dicho, es decir, tomando en consideración justamente el hecho de de los límites. Perdón, yo le puse i, en realidad z, entonces con la tercera variable que es igual, y al despejarla te queda esto. ¿Sí? Z entonces va a ser un círculo, ¿por qué? Porque se desarrolla en z en altura, y toma 0 porque toma el plano xy, este es z, ¿no? Bueno, entonces el volumen en definitiva queda calcular esta función, ¿sí? Con las variables, digamos, que estamos estableciendo acá, entre los límites, 1 y 2, y bueno, eso, si uno lo resuelve, es mucho más simple que calcular el volumen de otra manera, es decir, por la forma que tiene, que es una forma, digamos, circular, la superficie en el espacio, ¿no? Pero bueno, en este caso la región es la que te define estas variables, es decir, cuando uno arma las integrales, armaría la integral, a ver, si primero armamos, si acá ponemos afuera respecto de y, ¿no? Si ponemos respecto a y varía entre menos 2 y 2, ¿sí? La integral 1 varía entre menos 1 y 1, de raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Entonces, con esta integral podríamos armar y resolver la cuestión de esto que está acá, en definitiva, del volumen, ¿sí? El volumen que está allí. ¿Sí? Profe, ¿se puede resolver con sustitución trigonométrica? Sí, también lo puedes hacer con sustitución, sí, porque esto que vos estás viendo acá es mucho más simple si lo sustituís, por ejemplo, por z al cuadrado, por z, como ves acá. Lo que pasa es que en ese caso tenés que tener precaución al compañero, es que si vos vas a sustituir, como hacíamos en análisis 1, si vos vas a sustituir una de las variables, ojo, porque también tenés que sustituir el diferencial, es decir, de golpe, si vos vas a sustituir, eso me quedó pendiente, digamos, se cortó, pero si vos vas a sustituir una de las variables, ponele, y acá vas a hacer figurar z, ya no puedo tener dx, dy, ¿por qué? Porque tengo que tener el diferencial de z y este deberá ser reemplazado por el diferencial de z. Para obtener el diferencial sabemos que es más complicadito porque, bueno, en este caso z es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces tendrías que despejar para obtener el diferencial de x, es decir, z cuadrado menos 1 igual a menos x al cuadrado. En fin, cambiamos los signos, menos z cuadrado más 1 igual a x al cuadrado, y esto tendríamos que derivar para tratar de obtener los diferenciales, ¿no? Y ver qué diferencial de z me queda. Pero hay que hacer un cambio de variable y hay que hacer un cambio de diferencial. No puedo contener o tener el mismo diferencial
que teníamos antes, ¿sí? Nada, el otro ejercicio que quería ver era para entre menos 3 y 3. Ya vamos a ver después cómo hacemos cambio de variable. Entre 0 y pi sobre 2. Acá tenemos i más i al cuadrado por coseno de x. Y vamos a trabajar primero con el diferencial de x y el diferencial de y. Bueno, operativamente, lo primero que vamos a resolver es esta integral, donde la que varía es x, y y va a trabajar como una constante, ¿no? Por eso, lo primero que vamos a hacer es resolverlo es, como es una suma de dos funciones, se la puede, por una propiedad de las integrales, expresar como una suma de integrales. Y cuadrado por coseno de x diferencial de x. Estoy resolviendo lo que está dentro del rojo, nada más. Después le agregamos lo otro para no escribir tanto. La pregunta es, respecto a la variable x, ¿cómo trabaja ahí? En este caso y en este caso. ¿Trabaja como una qué? Trabajamos como una constante. Entonces, como es una constante, la podemos sacar afuera y simplemente nos queda para resolver esto. Acá sacamos afuera, nos queda para resolver esto. Y ahora, bueno, como acá asumimos que hay un 1, ¿no es cierto? La función unitaria, digo, ¿qué cosa deriva me da 1? X. Listo, ¿entre qué? Entre 0 y pi sobre 2. Ajá, bárbaro. Y cuadrado por ahora es como una constante. ¿Qué cosa derivada me da un coseno? Y un seno. Porque la derivada del seno es el coseno, bárbaro. Perdón. Seno de x evaluado entre 0 y pi sobre 2. Bueno, a esto le colocamos número, obviamente x es límite superior menos límite inferior, pi sobre 2 sobre 0 es pi sobre 2, no hay mucho más para decir, más i cuadrado por seno de 90 grados vale 1, pero el seno de 0 vale 0, entonces 1 menos 0, 1. Si quieren lo dejamos expresado para que se dé. Bueno, en definitiva, lo que ahora tengo que resolver es la integral entre menos 3 y 3 de i por pi sobre 2, diferencial de i, más la integral entre menos 3 y 3 de i al cuadrado, diferencial de i. Esto es lo que me queda. ¿Por qué? Porque una vez que resolví en x, ahora tengo que resolver en y con los límites de y. Bueno, en este caso, el pi sobre 2 sale afuera por ser una constante, la integral de y, dijimos que y cuadrado sobre 2, todo esto entre menos 3 y 3, más la integral de y cuadrado, dijimos que es y cubo dividido en 3, esto lo pueden ver de las tablas, menos 3, 3, y ahora lo único que tienen que hacer es límite superior menos límite inferior, como ya sabemos, es decir, quedará pi sobre 2, en este caso nos va a quedar 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, sobre 2, más un tercio por 3 al cubo, menos 3 al cubo. Bueno, eso ya es un número. Fíjense, chicos, tengan cuidado con los signos, porque este menos es límite superior menos límite inferior, pero este menos es del límite. Bueno, en este caso, por ser cuadrado, sabemos que va a quedar positivo, pero en este caso, que es cubo, va a conservar su signo. Así que, tengamos cuidado con los signos, porque este va a quedar negativo y menos por menos, esto se hace más. Al ser cuadrático, esto se transforma en positivo, más por menos queda. Bueno, es simplemente precauciones de los signos para que no metamos la pata, nada más, ¿no? Pero bueno, esa es la forma de resolver, que no difiere mucho, como decía uno de los compañeros, de lo que venimos resolviendo para límites sucesivos o para variables, para derivadas direccionales, ¿sí? Bueno, por hoy es todo lo que vamos a ver, no vamos a avanzar más, y la clase que viene vamos a seguir viendo el tema integral. ¿Y alguna duda que quieran consultar, chicos? ¿Alguna pregunta?
Mi La parte verdad es que no, entonces. profe. Bueno, bueno, yo ya voy a corregir entonces los parciales en cuanto a darle por válida los que han puesto las opciones del primer ejercicio y después les actualizo la nota y después se las paso cuando haya actualizado la planilla. ¿Mm? Vale, profe, de 10. Muchas gracias, Bueno, Dale. profe. profe, Nos muchísimas vemos. Nos vemos, gracias. chicos. Hasta luego, que Bueno, anden bien, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias.